El día de hoy, Domingo de Ramos, escuchemos con atención el Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan, y los ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan esto, sino todo lo contrario, que el mayor de ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel». Luego añadió: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Él le contestó: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó: «Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces». Después le dijo a todos ellos: «Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo?». Ellos contestaron: «Nada». Él añadió: «Ahora en cambio el que tenga dinero o provisiones que los tome, y el que no tenga espada que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí». Ellos le dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Él les contestó: «Basta ya». Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: «Oren para no caer en tentación». Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: «Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: «¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en tentación». Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: «Señor, ¿los atacamos con la espada?». Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, diciendo: «Dejen, basta». Le tocó la oreja y lo curó.
Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Pero todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora, y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: «Ese también estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo: «¿Tú también eres uno de ellos?». Pedro le replicó: «No lo soy». Y como después de una hora otro insistió: «Sin duda este también estaba con él porque es galileo». Pedro contestó: «Hombre, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando cuando cantó otro gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: «Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: «Adivina quién te ha pegado», y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les contestó: «Se los digo, no lo van a creer, y si les pregunto no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso». Dijeron todos: «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les contestó: «Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilatos. Entonces comenzaron a acosarlo diciendo: «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que paguen tributo al César y diciendo que es el rey Mesías». Pilato preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le contestó: «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo: «Solivanta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes, los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: «Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero ya lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: «Mata a ese, suéltanos a Barrabás». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío,
Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?». Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Los soldados se repartieron su ropa, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, pero que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús y se acercaron a él. Le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro reclamaba indignado: «¿Ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús: «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Era casi mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El oficial romano, a ver lo que había pasado, dio gloria a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había acudido a ver este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a la distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilatos para colocarlo en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua, y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Hermanos, este evangelio que hemos meditado el día de hoy es algo largo, por lo cual seré breve. El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa. Está marcado por la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo por la pasión y muerte de nuestro Señor. Estos dos acontecimientos temporales, distintos pero en una sola celebración. Jesús entra en Jerusalén acogido como un rey por la muchedumbre que lo aclama. Pero inmediatamente, días más tarde, esta misma muchedumbre lo lleva a su pasión y muerte. Vemos a Jesús contado entre los malhechores. Muchas veces en nuestra vida humana, nosotros
caemos en esta situación, muchas veces nosotros un día estamos completamente bien con nuestro Señor, lo recibimos como un rey en nuestra vida, como la persona más importante, y al otro día somos nosotros mismos quienes lo traicionamos y lo llevamos a la cruz. La invitación que quiero hacerles a todos ustedes en este día, en esta reflexión, en este comienzo de esta Semana Mayor, es que apostemos la mayoría de nuestros días por el Señor. Que la mayoría de nuestros días apostemos por ese hombre humilde, por ese hijo de David, por el crucificado. Que la mayoría de nuestros días sean caminar al lado de nuestro Señor y no días en los que le demos la espalda. La vida es un sinfín de situaciones que a veces nos ponen en el punto más alto y a veces nos ponen en el punto más bajo. Pero tratemos de que la mayor parte de nuestra vida sea caminando del lado de Jesús y no en su contra. Preparémonos pues porque hemos empezado esta Semana Santa. Caminemos con Jesús y junto con Él vivamos estos días santos.